En Encuentros Puleros seguimos insistiendo en la enorme prioridad que tiene la investigación sobre las 49 o 50 muertes producidas con ocasión a las movilizaciones desde diciembre del año pasado, a las que ahora hay que agregar los casos de defensores de la tierra asesinados. Pero hoy estamos con Marcos Cifuentes. Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué Hola tal? César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marco, gracias por compartir ese tiempo con nosotros. Nuestra impresión es que la prioridad ahora está en reorganizar la agenda. Este gobierno Mm. parecía abrirse en un ciclo inevitable hacia el adelanto de elecciones. Hasta hace poco, la impresión que compartíamos era que la incertidumbre correspondía a determinar cuánto tiempo iba a Mm. tomar esas elecciones. Ahora el adelanto de las elecciones está prácticamente fuera de la agenda. El gobierno ha publicado un plan de 8 o 9 puntos que suponen visiblemente la vocación de permanecer hasta el 26. ¿Qué impresiones te produce este movimiento del tiempo en la Ujú. concepción del gobierno sobre su propia durabilidad? Me parece bien optimista todavía, ¿no? O sea, creo que en el periodo de hoy no se puede saber cuánto va a durar un gobierno o asumir cuánto va a durar un gobierno, lo que está mal en realidad, ¿no? Digamos, la esencia, entre otras cosas, de un régimen democrático más o menos viable es que tú puedas saber, puedas predecir algunas cosas tipo cuándo va a haber una elección, pero este es un régimen que cambia de ministros más rápido que el de Pedro Castillo, ¿no? O sea, el promedio de cambio de ministros de Pedro Castillo era 6, ¿no? Era 6 días. Cada 6 días, en promedio, se cambiaba un ministro. Ahora se cambia un ministro cada 4 y medio. Entonces, eso te dice, eso es un dato que creo que a ti te dice que este es un gobierno bastante inestable, ¿no? Y bastante sujeto a una serie de vaivenes externos e internos, ¿no? Porque también es un gobierno sin bancada. Lo que hay es una coalición, y es una coalición, pues hasta cierto punto frágil, ¿no? Es decir, si pasa algo tipo lo de Joaquín Ramírez, pues un sector de esa coalición, el fujimorismo, va a salir a pechar, ¿no? Y a reclamar una cabeza como reclamó la cabeza del ministro de Justicia, y así, ¿no? Hay una serie de ejemplos en las que, digamos, no se puede saber realmente. Yo no sería tan optimista como al parecer lo están siendo los del gobierno, ¿no? De hecho, la cuestión son las variables externas. Y ahí pido otra reflexión tuya sobre qué ha pasado con las movilizaciones. Ujú. De cierta lectura del comportamiento del verano, Ujú. marcado por las lluvias y por el predominio del norte en la escena, quienes calcularon que las movilizaciones, por el hecho de serlo, tenían que agotarse en el tiempo, que lo que el gobierno tenía que hacer era resistir a que el ciclo baje, habrían, voy a usar comillas, tenido razón. No voy a introducir aquí Ujú. la discusión sobre el enorme costo que representó ese Ujú. aguantar en términos de muertes, en Ujú. términos de personas heridas, 1.500, Ujú. dijiste recién comentando el informe de America's Watch. Pero ¿tú crees que, aunque sea perversamente, no fallaron en el cálculo y sí tenía sentido esperar que las movilizaciones bajen? ¿Cómo lees el declive, voy a usar comillas, reportado sobre el estado de las movilizaciones a abril de este año? O sea, tenían sentido en el corto plazo, ¿no? Sí, esto está, digamos, eso está claro, ¿no? Además, tenía sentido para los que no querían adelantar elecciones, es decir, está claro que ni DINA ni el Congreso querían adelantar elecciones. Entonces, al final, la muerte del adelanto de elecciones fue opacada por todas las muertes reales de las personas que murieron no solo protestando, sino caminando, porque mucha gente murió, que estaba caminando en la calle y le cayó un balazo. Entonces, sí, o sea, yo creo que ha habido digamos, un desgaste obvio, evidente, pero, pero bueno, no sé, o sea, es el largo plazo al final lo que cuenta, ¿no? Entonces, yo no sé qué va a pasar mañana en el Perú, o menos a fin de año, y mucho menos si vamos a llegar hasta el 2026, ¿no? Que está Lejos. lejísimos el 2026 todavía, ¿no? Entonces, yo no sé, claro, como tú bien dices, el costo de esto, pues es exorbitante, ¿no? O sea, 50 personas. Y el costo personal que va a significar esto para Otárola o para Dina Boluarte, tú lo debes tener más claro que yo a nivel legal, a nivel de los procesos que les van a caer, pues también yo no sé si
al final de cuentas, dentro de 10 años para ellos habrá valido la pena, ¿no? Y los casos sobre derechos humanos tienen ciclos de maduración sumamente largos, ¿verdad? Exactamente. Ahora, te escucho y la palabra que queda sobre la mesa es incertidumbre, ¿no? Ahora, si entramos a la lectura fina del gobierno, tal vez esa incertidumbre se puede dividir por sectores. No estoy pensando ahora en economía y finanzas, que soportó todo el periodo Castillo con algún nivel de autonomía. Alex Carranza es un ex viceministro, de modo que hay un comentario que hacer sobre si el MEF está manteniéndose a pesar de la incertidumbre como una entidad organizada sobre lo público. Pincho Motarola, que era el ministro de Defensa en el momento en el que empezaron las represiones y es ahora el premier. Y abro la mirada hacia, por ejemplo, educación. Becerra se ha ido, la que ha quedado como ministra es una viceministra suya. ¿Cómo resulta la mirada si no solo vemos la cúpula, sino que empezamos a mirar sector por sector de la actividad pública? ¿Tienes impresiones encontradas sobre el modo en que vienen pasando las cosas? Sí, yo creo que lo que me parece que se vive un proceso de fragmentación del aparato público, si quieres verlo así, que es algo que empezó sobre todo con Castillo, ¿no? Creo que Castillo es el gran implosionador del aparato estatal en general, ¿no? Pero, digamos, este gobierno no ha recogido el guante de eso y digamos, yo creo que lo fragmenta incluso más, ¿no? Porque se podría decir que, por último, digamos, Castillo intentó dar un viraje, yo no la llamaría a la izquierda, sino lo llamaría hacia la informalidad, ¿no? Más que hacia la izquierda, porque, digamos, la izquierda sobre todo quiere regulaciones, digamos, para hacer una izquierda más clásica, pues no está buscando regulaciones, y más bien el gobierno de Castillo se dedicó a desregular un montón de ámbitos. Entonces yo diría que hubo un giro hacia la informalidad en muchos aspectos y eso fragmentó el Estado. Muchas de las islas de eficiencia pues reventaron, ¿no? Creo que el caso más cotidiano para la gente es migraciones, ¿no? O sea, migraciones que yo me acuerdo haber sacado hace ya años, hace más de 10 años, en media mañana un pasaporte, pues ahora es un viacrucis, ¿no? Por poner un ejemplo para cualquier persona. O sea, podemos hacer la lista larga de Uria, o sea, la lista es larguísima. Pero el gobierno de Dina Boluarte, que hasta cierta forma, ¿no?, hubiera estado llamado a pues darle más coherencia a todo, cerrar algunas de estas brechas, tratar de reconstruir la meritocracia donde se había destruido, pues no está haciendo nada de eso, y más bien ha ahondado varios procesos, como el que tú has mencionado, ¿no?, el de la SUNEDU, ¿no? El Ministerio de Educación en general, la educación en general, ha ahondado esos procesos de fragmentación, es decir, quedan islas. O sea, el Ministerio de Economía, a pesar de todo, es algo que se podría decir que se ha mantenido más o menos a salvo, más o menos también, más o menos a salvo, como otras entidades, pero la verdad es que muchas de ellas no están ahí sometidas a 20.000 vaivenes, ¿no?, internos y externos. Hiciste una advertencia que me ha llamado la atención. La rotación de ministros, dijiste, en este periodo es incluso, al momento, más alta que la propia rotación de Castillo. Y sin embargo, el gobierno reclama tener un clima de estabilidad basado en sus relaciones con la mayoría del Congreso, que no desemboca tampoco en un gobierno estable, sino uno está diciendo ahora además que podría estar multiplicando la fragmentación del Ejecutivo, incluso por encima que Castillo. Porque ahora no solamente responde a las presiones externas, que era lo que pasaba con Castillo, también tenía sus presiones internas, que era un desastre, pero eran presiones internas de un solo bloque, ¿no? El castillismo, el Perú Libre, digamos, sus satélites, sus aliados, ya. Ahora, las presiones internas de Dina Boluarte son amplísimas, no solo desde la oposición, la actual oposición, o sea, el castillismo, la izquierda, esa izquierda, sino también la coalición conservadora que ha tomado el poder, ¿no? Entonces, ellos también tienen sus presiones, ellos también pues, reclaman sus cuotas, reclaman sus agendas, y eso hace que también que sea bastante más susceptible todo. Además de eso, tienes la presión ciudadana, ¿no? Tienes la presión, por ejemplo, en el caso de Becerra, pues él ha caído por presión ciudadana, ¿no? Lo que no significa que haya habido un cambio de política, ¿no? Pero ha caído el ministro. Y por más que yo no estoy de acuerdo para nada con Becerra, ni con la nueva ministra, es importante que haya continuidad en los ministerios, ¿no? Porque
digamos, viene gente, qué sé yo, no es el caso del Ministerio de Educación, pero cualquier otro ministerio, no sé, un inversionista habla con un ministro y de acá a las 2 semanas ese ministro es otro. Entonces, ¿cómo aseguras la continuidad de lo que sea, no? Un mínimo de previsibilidad. Claro, claro, eso es algo que te dicen también los corresponsales extranjeros, ¿no? Ningún corresponsal extranjero puede hacer un informe, por ejemplo, en profundidad sobre nada, porque pide una entrevista a un ministro, el ministro de la entrevista a los 2 días ya no está. Y de nuevo, esto viene desde Castillo, ¿no? Pero no ha mejorado con Dina Boluarte, ha empeorado. Incertidumbre, esa palabra que se está Sí. instalando en el medio de la mesa. Pero ahora, este equilibrio o desequilibrio que supone un Congreso en interacción con un gobierno, el gobierno en interacción consigo mismo, y esa parece una interacción sumamente conflictiva, tiene al otro lado, al otro extremo, a la ciudadanía, y en el medio a los medios de comunicación. Formadores de opinión, canalizadores del relieve, los que le ponen el resaltador a los hechos que van a ser discutidos. Es imposible, tú eres un factor de la prensa independiente, es imposible no preguntarte qué papel ves en los medios en este proceso de desestructuración que está haciendo entre nosotros permanente el desequilibrio o la falta de certidumbre. Yo creo que los medios, lamentablemente, porque me parece que la prensa, no los medios necesariamente, pero sí la prensa, es digamos, un puntual de la democracia, no es un cliché, pero es real. Y peor en una sociedad como la actual, en la que digamos, ya las fake news son una cosa, es una amenaza real y así. Empezamos a hablar de inteligencia artificial, no acabamos nunca, ¿no? Pues, digamos, la amenaza de la posverdad. La prensa es importante. Lamentablemente, los medios se identificaron bastante con una campaña de demolición contra Pedro Castillo, que no estoy diciendo que Pedro Castillo sea inocente en absoluto y que no haya hecho todas las cosas de las que lo acusaron, sino es que los medios asumieron una bandera, ¿no? Y la gente se dio cuenta, la gente se dio cuenta y la gente lo notó. Entonces, notó que el estándar que se le aplicaba a Pedro Castillo no se le aplicaba a los otros políticos. Y ahora que tienes a Dina Boluarte, se nota que el estándar que le aplicaban al presidente anterior no se le aplican al actual presidente. Entonces, eso genera una desconfianza muy grande, lamentable, ¿no? Yo ahora estuve en Piura hace poquito y se apareció, estaba la gente protestando y se apareció el corresponsal de un canal de televisión, un canal nacional, con su chalequito y todo. Y la gente ni siquiera, cuando luego yo hablé con la gente, ¿ustedes han visto algún reportaje de este chico? Esta persona, ¿no? Dijo algo. No, no, no. O sea, se le fueron encima diciendo, prensa corrupta, mermelera, mentirosos, digan la verdad. Y claro, luego hablé con la gente y no tenían ni idea ni cómo se llamaba el pobre muchacho, ni qué cosa exactamente había hecho ese canal contra ellos. No, simplemente hay esta imagen de que los medios están con el gobierno y por tanto están contra la gente que protesta contra el gobierno, ¿no? Entonces, en ese ambiente creo que se puede pedir poco. O sea, tú ves la encuesta que salió hace ya un par de semanas, en la que la mayoría de gente cree que Pedro Castillo fue quien sufrió el golpe de Estado. Eso es alucinante, ¿no? O sea, a pesar de que todos los medios, o sea, los medios masivos, los independientes, creo que muy pocos medios, muy pocos periodistas, creo que ningún periodista puede defender la tesis de que Pedro Castillo sufrió el golpe de Estado. Lo dio delante de todos nosotros, en nuestras caras. Y aún así la mitad de la población cree otra cosa, ¿no? Entonces eso te dice de que el mito de los formadores de opinión pues ya se acabó, ¿no? Ese creo que es el punto, ¿no? Es como si estuviéramos en un entorno en que las ideaciones no tienen filtro, y esta es la pregunta, y entonces los medios no están contribuyendo a asentar representaciones mínimamente basadas en facticidad, en evidencia. ¿Es así de dramático esto? Claro, los medios no median, ¿no? O sea, la gente no se siente mediada por esos medios. Entonces no siente que puede llegar a la opinión pública a través de esos medios, sino que responden a los intereses, pues no sé, de grandes empresas, de los políticos, qué sé yo. Entonces no hay... Que además lo hemos visto, o sea, hace décadas, ¿no? O sea, digamos, en Humala contra Keiko, todos los medios están contra Humala, ganó Humala, ¿no? Ahora Castillo contra Keiko, todos los medios están con Castillo, ganó Keiko. O sea, una y otra vez ha sucedido esto, los medios no aprenden, que la gente a veces, yo
me da la impresión que votan en contra de lo que le dicen los medios. O sea, la gente dice, vota por Keiko, y la gente va a decir, no, yo voy a votar por Castillo, solo porque tú me has dicho que vote por... O sea, lo hacen por Contreras muchas veces, pero me da la impresión que los dueños de los medios no se dan cuenta de lo desprestigiados que están. Es como si el mito del clima y tsunami fuera una especie de referencia práctica, Claro, para el al revés, comportamiento, sí, claro, más de la o menos. opinión respecto al medio. Ahora, tú eres un factor de prensa independiente. ¿Tú crees que hay un espacio fuera de los medios que puede ser contributivo más eficientemente a crear esta especie de control, de verificación sobre las ideas que se ponen en el mercado? No, o sea, yo creo que la palabra prensa no debería tener apellido, ¿no? No debe ser prensa alternativa, prensa independiente. La prensa es la prensa, o sea, los periodistas somos los periodistas y somos periodistas. Yo siempre digo que el periodismo es como el agua, ¿no? El agua tiene la forma del vaso, de la jarra o del río. De lo que la contenga. ¿No? Entonces tú puedes hacer periodismo en internet, en la tele, en la red, donde sea, en TikTok, donde sea. Digamos, es una metodología, pero el problema son los medios, ¿no? Y los medios masivos son los que tienen más alcance siempre. O sea, da lo mismo, digamos, si hay unos medios pequeños. Los medios pequeños podemos contribuir en algo, ¿no? Y podemos llegar a un público, pues, más o menos grande a veces, pero pequeño en comparación a un canal de televisión. Es un canal de televisión, 2 puntos de rating, son que 200.000 personas, digamos, ¿no? Y ese es un mal programa. En cambio, yo hago 200.000 personas más o menos al día y estoy muy contento. Pero ellos hacen 2 puntos de rating, que es lo mismo, y están tristes. Entonces, esa es mi comparación. O sea, el poder de un canal de televisión, por ejemplo, que es un canal de televisión que usa una señal del Estado, el espectro electromagnético de todos los peruanos, no cumplen su función. No están cumpliendo su función, no cumplen su rol, por eso es que yo puedo existir. O sea, si ellos hicieran bien su trabajo, la gente no tendría que recurrir a espacios como el mío, porque estaría contenta viendo a las 10 de la noche el noticiero y ya está. Pero como cuando ve el noticiero, siente que no le están diciendo la verdad, siente que no le están diciendo todo el paquete, sobre todo no solo, el problema, creo, no en la mayoría de medios, algunos sí son medios de fake news tal cual, pero la mayoría de medios no es que no te digan la verdad, sino que no te dicen todo, ¿no? Vamos, te dicen una parte que es, pues, les cae mal a alguien, a ese le dan, y no amplían el abanico, ¿no? Entonces, si ellos hicieran bien su trabajo, pues yo tendría muy poca gente que me vería, ¿no? O sea, Ese ampliar el abanico tiene que ver con una forma de elegir lo que consideras relevante y presentas a los y las demás. Claro. Y es algo que tú también haces. Tu programa no es solo un programa de opinión. Tú eliges... Sobre todo es un programa de información. Sobre todo es un programa en el que eliges temas y los levantas, lo pones a disposición. ¿Cuánto de compromiso personal, de toma de decisiones personales, de posturas personales hay en esa elección? Lo voy a plantear de otra manera. ¿Qué tanto de independencia, qué tan independiente es un periodista cuando elige qué entrega a quienes le siguen como información? Sobre todo, y es un buen tema, porque sobre todo cuando tienes un sistema como el que yo tengo de suscriptores, ¿no? Y por ejemplo, tú sabes, porque hablas con tu comunidad, que digamos, esos suscriptores pues les gusta más determinado político o le tienen menos cizaña, ¿no? Y a veces ese político pues tienes que decir, oye, mira, voy a ser claro, Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Yo creo que mi público en la pandemia sobre todo tenía esta onda que creo que la mayoría de peruanos en ese momento tenía de sí, ¿no? Vizcarra, ¿no? Que manejó pésimo la pandemia, pero manejó muy bien las comunicaciones. Entonces la gente era popular. Cuando lo sacaron era popular. Pero claramente él sí hizo todo lo que casi todo, o sea, todo este asunto de moqueo, para mí está clarísimo, ¿no? Y de hecho cuando empezó a salir... El caso Cisneros es espantoso. Cuando empezó a salir y yo hice mi corroboración por mi cuenta, dije, esto es real, ¿no? Entonces no puedes, por más que a tu público le caiga mal, tú tienes que decirlo. Oye, por si acaso esto que han dicho los medios que tú odias, pues esta vez sí tienes razón. O sea, estas denuncias tienen todo el carácter de verisimilitud necesario, de veracidad necesaria y acá está, mira, ¿no? Pero eso hace que tú has sido cómplice con su vacancia. No tiene nada que ver, ¿no? Creo que hay que aprender a separar los hechos de las consecuencias de esos hechos, ¿no? Yo creo que las consecuencias de esos hechos fueron exageradas, ¿no? O sea, crear más inestabilidad política, en fin, pero de que el señor
parece que hizo lo que dicen que hizo, pues parece bastante. Entonces, digamos, es una dinámica compleja, pero al final lo tienes que hacer, pues, ¿no? O sea, digamos, no puedes ocultarle. Al final creo que mucha gente se ofendió y incluso algunos se fueron, pero luego creo que la mayoría de gente, digamos, valora eso, ¿no? Valora que, oye, ¿verdad? Eso que dijiste, pues la verdad es que sí, parece que sí era cierto. Creo que se valora que uno sea honesto, digamos, ¿no? Y que diga, oye, mira, esto que de pronto no te va a gustar a ti porque esta persona te cae bien. ¿No? Hoy día, por ejemplo, lo que ha hecho Dina Boluarte en la frontera, ¿no? 2 de las 3 medidas que anunció me parecen que eran muy necesarias hace muchos años, ¿no? Yo dije, bueno, el gobierno ha hecho esto, todos están bien, ¿no? Digamos, hay pocos políticos mira, en los 20 años que yo tengo haciendo periodismo, creo que pocos políticos más odiados que Dina Boluarte. O sea, es un odio activo, ¿no? O sea, no es... Pedro Castillo era impopular, ¿no? Incluso Humala en su momento era impopular, pero una cosa es ser impopular y otra cosa es ser detestado, ¿no? Y Dina Boluarte tiene una impopularidad activa, o sea, la gente disfruta odiándola, si quieres verlo así. Pero bueno, hoy día lo que, digamos, estas 2 medidas que ha dado para regularizar la situación de los migrantes, pues, eran cosas que se necesitaba hace años. Y todo lo dije hoy día y hay gente que me ha dicho, oye, ¿pero qué pasa? Ya te estás vendiendo. Y es como, no, pues, está bien, lo que hizo hoy está bien. Eso no significa que no hayan 50 muertos. O sea, hay, pero lo que hizo hoy en este tema muy puntual está bien. ¿Tú dirías entonces que el control ético de la actividad de un periodista está basado en la referencia a la evidencia? Claro, ¿no? O sea... No ocultarla, no ningunearla. Mira, hay esta cosa se habla mucho de la objetividad, ¿no? Y creo que la mayoría de gente entiende la objetividad como una performance. O sea, como me pongo ante cámaras y ante cámaras yo me hago el que no se casa con nadie y el que soy muy frío y estoy por encima de todos. Y yo creo que la objetividad es más bien está en el backstage, está en el detrás de cámaras. O sea, detrás de cámaras, cuando te llega la información, tienes que ser frío y decir, oye, a ver, ya, esto de acá, a ver, esto. Ahí tienes que ser objetivo. Afuera no, afuera, una vez que estás ante cámaras, al contrario, creo que la gente te espera a ti. Claro, quiere un poco, quiere un ser humano, ¿no? Entonces quiere que digas, oye, mira, esto de acá, o sea, que te emociones un poquito. Si es que te tienes que emocionar también, ¿no? Entonces creo que, claro, la objetividad es una cosa que es de nuevo, un método, no es una performance, ¿no? No es algo que tú sales y dices, bueno, yo sí, aquí no sé, no nos casamos con nadie. O sea, la gente ya no se lo cree, ¿no? Creo que lo que tú tienes que hacer es ver lo que pasa y decir, bueno, a ver, fríamente, ¿no? Frío, desde adentro. Pero ya afuera es, oye, ¿no? Bueno, acá están las cosas, ¿no? No... Y yo creo que eso la gente lo aprecia, ¿no? Hay gente que efectivamente le cuesta, ¿no? Le cuesta separar, como los que hoy me comentaron. Ya te vendiste a Dina Boluarte. No, pero mira, porque una vez hace algo bien y lo digo, y está. Déjame cerrar con una invitación al recuerdo. Tú tienes un título, El Perú Bizarro. Déjame hacerte esta pregunta. Entonces, ¿qué tan bizarro es el Perú hoy? Yo no recuerdo. Claro, yo he hecho toda mi carrera en hablando de historia del Perú, el Perú Bizarro es un libro de historia del Perú. Yo he hecho toda mi carrera, o el inicio de mi carrera, casi toda. Agarré un cachito de Fujimori, pero básicamente casi toda mi carrera ha sido en el mayor periodo de estabilidad democrática que ha tenido nuestro país. Un mayor periodo de estabilidad democrática y de ausencia de violencia, ¿no? Y de paz, si quieres verlo así, ¿no? O sea, salvo conflictos que siempre ha habido, pues nunca ha habido nada tan grave como lo que hemos vivido ahora, ¿no? Entonces, era una época en la que era más fácil predecir las cosas, ¿no? Digamos, era más o menos sencillo pensar. Una vez que los que llegaban a la segunda vuelta, tú decías, lo más probable es que gane este. Y probablemente sí ganaba. Entonces, a pesar de todo, a pesar de todos los factores, para mí el punto de quiebre de todas estas formas democráticas, si quieres, fue algo que yo pensé que jamás iba a pasar, que es que chuponearon a un ministro de Economía. ¿No? En esta república que teníamos, yo le digo la república caviar, ¿no? En el sentido de que era como... Habían sectores con políticas muy progresistas, pero a la vez el lado económico era como muy conservador.
Y eso pasó con Toledo, pasó con Alan, incluso. O sea, Alan Humala, definitivamente. y Humala, ¿no? Por supuesto. Con Alan se creó el Ministerio de Ambiente, se creó el lugar de la memoria, o sea, había un... El proyecto Suneo se consolidó con Alan. En fin, entonces estos 3 gobiernos yo creo que, digamos, fueron 15 años de una estabilidad con predictibilidad, ¿no? Y con determinados tabúes, ¿no? O sea, el ministro de Economía es intocable, no se le puede tocar porque la economía era una cosa intocable. Pero cuando graban a Alfredo Torne en la época de PPK, y el fujimorismo, que supuestamente, ¿no?, era la derecha que preservaba el modelo, supuestamente, al menos de ese lado, se lanza sobre eso. Dije, uy, esto es raro, esto está fuera de las reglas implícitas que tenemos en esta democracia, ¿no? Y a partir de entonces, yo creo que ya o sea, el hecho de que haya habido gente marchando a favor de un fraude que no existió y que se desconozca la autoridad del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMP, ya eso pues es haber roto todo, ¿no? Y la lista de mandar militares a Ayacucho, militares asesinando en Ayacucho. O sea, es una lista de tabúes que se han roto, ¿no? Y que creo que implica una pérdida de memoria. Es decir, digamos, la última vez que mandamos militares a Ayacucho, ¿qué pasó? O la última vez que empezamos a manosear el Ministerio de Economía, ¿qué pasó? Entonces, todas estas cosas que implican no haber aprendido la lección se han ido rompiendo en los últimos 5 años, ¿no? Y ahora estamos donde estamos. En el medio de la incertidumbre. Estamos con Marcos Cifuentes, hemos hecho una revisión todavía rápida a esto que ha descrito como impredecible. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. ¡Hola! Somos el elenco de ¡Cable! Y queremos contarles que ya estamos en preventa. ¡Compremos tus entradas aquí! ¡Los esperamos! Solo estamos ¡Por un mes! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que estés al día de toda nuestra programación. Lamula.p, haciendo periodismo ciudadano e independiente desde hace más de 10 años.